Ok, vamos pues a la palabra de Dios y también me da gusto ver a la hermana Alicia aquí, ¿verdad? Que es respuesta a nuestras oraciones. Hemos estado orando por usted, hermana, y qué bueno que se está recuperando, ¿verdad? Porque seguimos orando por una completa y satisfactoria recuperación, porque esas cirugías no son de la noche a la mañana, ni siquiera es de recuperación de un mes, toma más tiempo esta clase de recuperación. Pero ahí el Señor tiene paciencia, Él no anda apurado, el Señor, ¿verdad? Nosotros somos los que nos desesperamos. Bueno, vamos a entrar al libro de Proverbios, ¿sí? Que es uno de los libros que se les considera de los más ricos de la Biblia, en el sentido de que toca toda clase de temas. Toda clase de temas toma el libro de Proverbios. Ahorita vamos a ver algo más de eso, ¿verdad? Pero en cuanto a las divisiones, ¿verdad? Que ya cuando el año pasado que tuvimos más seguido viendo esta serie de mensajes, viendo libro por libro de una forma general, les enseñé las divisiones del Antiguo Testamento. ¿En cuál división se encuentra el libro de Proverbios? ¿En cuál división? ¿Dónde? Ok, exactamente, miren, estas son las divisiones. Vimos que tenemos el Pentateuco o la ley. Pentateuco significa 5 de la ley, los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya cubrimos el Pentateuco, ¿verdad? Ya lo cubrimos. Y luego vienen los libros históricos y también ya los cubrimos. Y estamos en los poéticos y cubrimos Job y Salmos y entramos a Proverbios. ¿Okay? Después de los poéticos vienen los libros proféticos y ahí hay una división, ¿verdad? Los profetas mayores y profetas menores. ¿A qué se refiere por mayores y menores? ¿Mayor de edad y menor de edad, o a qué se refiere? ¿Quién se acuerda? Exactamente, por el contenido. Los menores son libros chiquitos, los mayores son libros grandotes. Por ejemplo, por eso es que batalla para encontrar los profetas menores, porque que en una pasadita que di ya se lo pasó, que son nomás 2, 3 hojas. Mientras que Isaías, por ejemplo, no le erra, son 50 hojas, por ejemplo, no le va a ahorrar en encontrar Isaías. Entonces, a eso es a lo que se refiere por menores y mayores, los profetas. ¿Okay? Ahora, entramos al libro poético de sabiduría, que es Proverbios. Tal vez no sé cuántos años tenga usted en el cristianismo, ¿verdad? El número de años que tenga. ¿Se ha puesto usted a pensar o sabe qué significa la palabra proverbio? ¿Qué significa la palabra proverbio? Ya que ese es el nombre del libro, ¿verdad? Proverbios. Bueno, vamos a ver. ¿Okay? Ahí tengo ya el pizarrón listo para poder enseñarles, ¿verdad?, lo que significa la palabra proverbio. Proverbio se compone de 2 palabras latinas. Pro significa en lugar de, y verba, palabras. ¿Okay? Entonces, viéndolo así literalmente, en lugar de palabras. En lugar de palabras. Bueno, ya explicándolo, Proverbios es una oración corta que se da en lugar de muchas palabras. Se da en lugar de muchas palabras y está lleno de significado y buenos consejos. Entonces, es una oración cortita, pero, ¿verdad?, que en realidad tiene mucho significado, mucha riqueza, mucha aplicación. ¿Okay? Es una, por así decirlo, una cápsula de mucha sabiduría, dicho en forma corta. En forma corta. Es algo similar como a los dichos, ¿verdad? Los dichos que tenemos hoy en día. La única diferencia es que estos dichos o proverbios son inspirados por Dios y son 100% verdad y confiables, mientras que los dichos que nosotros los humanos hemos inventado, algunos, ¿verdad?,
sí son verdad, otros no, ¿verdad? Se oyen bonito y los usamos y todo eso, ¿verdad? Pero no podemos ponerlos a la par con los proverbios, ¿verdad? Palabra de Dios. Pero es algo similar, es algo similar. Por ejemplo, como dichos que son muy populares. El que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Sí lo ha oído ese dicho? Si tal vez no lo ha oído, tal vez oyó los de inglés, porque en el culto de inglés les enseñé a ustedes los gabachos, los de inglés, ¿verdad? Pero ahorita ustedes los hispanos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa? Dice, aprende a seleccionar con quién te juntas, porque terminas haciendo lo que ellos hacen. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿se fijan ustedes? Todas las palabras que se usaron para explicar ese dicho, entonces se usan menos palabras para decir lo mismo. Lo mismo, así es. Esto lo estoy usando nomás como un ejemplo ilustrativo de lo que es un proverbio también, ¿verdad? El poder decir mucho en pocas palabras. ¿Ok? Otro dicho, ¿verdad? Que tenemos, farol de la calle, oscuridad de su casa. ¿Qué quiere decir este? Bueno, quiere decir que ante los demás te muestras amable y servicial, pero no con los de tu casa. No con los de tu casa. Entonces, una vez más, ¿verdad? Vemos que tenemos que hacer una explicación con muchas palabras para explicar un dicho, que con pocas palabras se dice lo mismo. Se dice lo mismo. ¿Okay? Así es los proverbios, ¿verdad? De la misma manera, pero son sabiduría de Dios. Uno más de ilustración. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Lo han oído? ¿Qué quiere decir este dicho? Quiere decir que el que no conoce la verdad termina creyendo cualquier mentira. Termina creyendo cualquier mentira, el que no conoce la verdad. Entonces, vemos, ¿verdad?, que eso es lo que es proverbio. Es en lugar de muchas palabras. En lugar de muchas palabras. También es importante cuando vemos así de una manera educativa, de enseñanza, un libro de la Biblia, saber quién es el autor del libro, cuándo se escribió ese libro. Sí, también es importante si uno está interesado en educarse en todos los aspectos informativos de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de Proverbios? Okay. ¿Quién es el autor de Salmos? Ya que lo cubrimos, ¿verdad? Últimamente, ¿quién fue el autor de Salmos? David, ¿y qué dijo alguien? Y varios más, ¿verdad? Así también, cuando vemos a Proverbios, tenemos que decimos, este es el principal autor y varios más, ¿verdad? O sea que, al igual que el libro de los Salmos, el libro de Proverbios tiene múltiples autores. Pero el autor principal de Proverbios es Salomón, como lo es David en los Salmos. Son el autor principal. Pero hay otros escritores que escribieron Salmos, hay otros escritores que escribieron Proverbios también. No es Salomón el único, pero por predominar el número de proverbios, como Salomón siendo el autor y siendo conocido por el hombre más sabio del mundo en su tiempo, pues entonces por eso se dice que él es el autor de Proverbios, pero ya más exactamente no es el único autor. Lo mismo que cuando vemos en los Salmos, el rey David no es el único, así como el rey Salomón no es el único, ¿verdad? Ahora, ¿en qué año se escribió? Bueno, entonces sí, tenemos que entender que el libro de Proverbios es una recopilación de estos proverbios. Entonces se fueron recopilando a través del tiempo, más o menos comenzando en el año 971 antes de Cristo,
y para el año 686 ya se tenía recopilado y se tenía escrito el libro de Proverbios. Ya para los judíos ya estaba hecho ese libro. Entonces tomó como 200 años en la formación, en la recopilación del libro de Proverbios. ¿Okay? Ahora, otra pregunta importante. ¿A quién fue escrito el libro de Proverbios? ¿A quién fue escrito? ¿Para quién se dirige principalmente el libro de Proverbios? Que cualquiera pues puede decir, pues para todos nosotros, ¿verdad? Para todos nosotros. Si es un libro de sabiduría, pues entonces es un libro para todos nosotros, porque el mismo libro de Proverbios dice que nosotros en nuestro estado natural caído predomina más la necedad que la sabiduría. Predomina más, entonces es para todos nosotros, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿verdad?, que en el primer capítulo, los primeros versículos, el libro fue escrito principalmente para los jóvenes. Para los jóvenes. Por eso es que ustedes van a ver conforme vayan a través de Proverbios, ver que dice que está dirigido como de un padre a un hijo. De un padre a un hijo. Que esto es una lección para nosotros los padres de entender que nosotros somos los principales responsables de enseñar y de proveer y de guiarlos a la sabiduría de Dios, a nuestros hijos. Somos los principales responsables. Entonces, es para los jóvenes. ¿Y por qué para los jóvenes? Porque, por ejemplo, en la edad de la adolescencia, la juventud, si ustedes se fijan, muchas veces tiene uno la actitud como que ya lo sabe todo. Que mira, les quieren enseñar, mira que ya sé. Luego intervienen como diciendo, yo ya sé todo, ya. ¿Tú qué vas a saber, papá, mamá? Tú eres bien anticuado, bien viejo, bien polvoriento. Yo ya sé. Toman así la actitud de que lo saben todo. Entonces, el libro de Proverbios dice, no, ahorita que estás en esa edad formativa, yo quiero que te formes con sabiduría divina y no con lo que tú crees creer. No con lo que tú crees creer, pero sabiduría divina. Por eso el libro de Proverbios, los judíos, los hebreos, lo usaban para preparar jóvenes para posiciones de liderazgo. Porque, ¿acaso una persona en posición de liderazgo no necesita sabiduría? Es lo que más necesita una persona en posición de liderazgo, sabiduría. ¿Okay? Y entonces, pues sabemos que nosotros los padres estamos en posición de liderazgo. Los mismos hijos, ¿qué les decimos? Hey, pórtate bien y esto porque tus hermanos te están viendo. O sea que les estamos diciendo, tú estás en una posición de liderazgo para los más chicos. Y así en todos los órdenes que veamos, siempre estamos en posición de liderazgo. Ya no más como cristianos, allá en el mundo estamos en posición de liderazgo. O los vamos a guiar a Cristo con un buen ejemplo y con nuestras palabras, o vamos a fallar en ese liderazgo. Entonces, vemos que es importante, ¿verdad?, la sabiduría. Por eso, no sé si será casualidad, ¿verdad?, que no exista casualidad, pero que Dios lo haya hecho exclusivamente y planeando, ¿verdad?, que hizo 31 capítulos en el libro de Proverbios, para que podamos tener un capítulo cada día. Si usted, por ejemplo, ahora que viene el siguiente mes de abril, el día 1 empieza con Proverbios 1, se acaba el mes y usted acabó con el libro. Y hay quienes tienen esa costumbre de volverlo a repetir y volverlo a repetir y volverlo a repetir todos los meses, con más razón para nuestros hijos y más porque, como les digo, es uno de los libros más ricos porque toca toda clase de temas que vamos nosotros a confrontar en esta vida. Que vamos a confrontar en esta vida, el libro de Proverbios toca ese tema. ¿Ok? Bueno, entonces ya que vemos que el versículo 4
principalmente ahí nos lo enfoca y nos dice que es para los jóvenes. Fíjense lo que dice el versículo. Dice, estos proverbios darán entendimiento a los simples, conocimiento y discernimiento a los jóvenes. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? En realidad se está dirigiendo a dos diferentes clases de jóvenes. A los simples y a los no simples. O sea que los no simples, lo opuesto a los simples, son como los hijos que un padre dice, es un buen hijo, es un buen muchachito, es una buena muchachita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es rebelde, es obediente y no es perfecto, ¿verdad? Pero al final de cuentas termina uno diciendo, es buen hijo, es buena hija. Pero el simple, por eso dice que le darán entendimiento. Esa palabra de darán entendimiento dice que los proverbios le van a aclarar mejor la mente para que vea lo que es correcto y lo que no es correcto, que le van a dar un entendimiento más profundo de lo que está bien y de lo que está mal. Porque la palabra simple en el original significa una persona crédula, que se la cree muy fácilmente, lo que los amigos, lo que la sociedad, lo que Hollywood, lo que todo presentan y dicen, sin dirección moral e inclinada al mal. Esos es los simples. Entonces dice, una persona que es así, que es simple, que es crédula, que se cree todo lo que el mundo presenta, que se cree lo que sus amigos dicen, lo que los amigos, todo eso que lo lleva en realidad hacia el mal, dice, a esa persona los proverbios le van a dar un claro y más profundo entendimiento de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, vemos, ¿verdad?, la importancia que un joven verdaderamente se meta a estudiar, a meditar, a practicar, a vivir las enseñanzas de los proverbios. Porque como les digo, son riquísimos. Les voy a enseñar nomás un ejemplo de temas que toca. Ya nomás con este ejemplo que les voy a dar, cualquiera puede ver y decir, como yo cuando lo estaba haciendo dije, pues aquí está todo lo que uno confronta en la vida y aún hay más. Vamos a ver las lecciones que Proverbios nos presenta, ¿verdad? Nos presenta, dice, ahí nos presenta claramente la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. ¿Cómo puedo yo saber si estoy operando basado en sabiduría humana o la sabiduría de Dios? Hay proverbios, porque fíjense, una de las características de proverbios que hace que podamos nosotros entender mejor, que tiende a estar comparando, está comparándonos, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, ¿okay? Nos lo está comparando, así como aquí nos compara lo que es la sabiduría divina, lo que es la sabiduría humana. Tiene sobre los deberes de padres e hijos. Ahí claramente me dice, mire padres, estos son sus deberes. Hijos, estos son sus deberes para con sus padres. Y número 3, autocontrol y falta de control. Ahí nos habla, ¿verdad?, de todo lo que es el no tener dominio propio en las diferentes áreas de la vida, ¿verdad? Y el beneficio de verdaderamente tener autocontrol. Diligencia y economía. Diligencia quiere decir sobre el trabajo, el que nosotros verdaderamente amemos trabajar y veamos el beneficio de trabajar y seamos buenos trabajadores. Y economía habla de cómo manejar nuestras finanzas, porque muchas veces, y ese es uno de los problemas que tiene nuestra sociedad aquí en Estados Unidos, que no sabe cómo manejar sus finanzas. La gran mayoría de personas están bien endeudadas. Bien endeudadas. ¿Por qué? Porque no saben cómo manejar la economía. Y entonces, en cuanto a la economía, se guían
en emociones, sentimientos, deseos, frustraciones, y así es como se guían en cuanto a cómo vamos a gastar el dinero. Y pues claro que eso es de acuerdo a la sabiduría humana y no de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y Proverbios nos enseña exactamente cómo hacerlo, ¿verdad? Número 5, sobre la pereza, la flojera. Ahí habla mucho, ¿verdad? Hace comparaciones con el reino animal y luego sobre la inmoralidad sexual, también ahí muchos ejemplos da. Borracheras, también da muy buena enseñanza en cuanto a las borracheras, el engaño de las riquezas, porque ¿quién no quiere ser rico? Levante la mano el que no quiera ser rico, para que me dé todo lo que tenga. Todos queremos ser ricos, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, pero debemos de estar preparados por si el Señor en su soberana voluntad nos hace ricos, sepamos cómo manejar las riquezas de Dios, en vez de que las riquezas nos manejen a nosotros, que nosotros podamos manejarlas, porque siguen siendo de Dios. Entonces, el engaño de la riqueza, nuestro deber de ayudar a los demás, ¿verdad? Ahí Proverbios nos enseña a que no seamos egoístas, a que consideremos que parte de la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros ayudemos al prójimo, seamos de bendición para otros, y no nomás egoístamente pensando en nosotros y nosotros nada más. Número 10, cómo manejar disputas. Vamos a tener diferencias entre nosotros, entre familiares, con hijos, con hermanos en la fe, con vecinos. ¿Va a haber eso? Claro que sí. Entonces aquí nos va a enseñar sabiduría, cómo manejar esas diferencias, esas disputas. Número 12, nuestra lengua. Habla bastante, ¿verdad? De cómo se usa la lengua para destrucción, cómo se usa la lengua para edificación. Nadie tiene ese problema, ¿verdad? De la lengua. Nadie, pero no vaya a decir que no porque se le puede caer, ¿verdad? Número 13, peligro de orgullo y confianza en uno mismo, ¿verdad? También muy común. Y simplemente, como les digo, esta lista de 13, que no es una lista exhaustiva, ya cuando lo vemos decimos, pues ahí está todo ya. Entonces el libro de Proverbios, por eso dicen que ahí tenemos toda la sabiduría de Dios, porque Dios, ¿verdad que Él nos creó a nosotros? Él nos hizo. Y como Él nos hizo, pues nos dio un manual para que sepamos cómo conducirnos en esta vida. Nos dio un manual. Y en su manual, pues nos puso el libro de Proverbios, para que nosotros ahí tengamos referencia en cuanto a qué es lo más sabio en situaciones y circunstancias como estas. ¿Qué es lo más sabio? Y como no es que cuando decimos que Dios toca y habla de todas las necesidades que tenemos en esta vida, no quiere decir que, por ejemplo, tenemos que buscar ahí en la Biblia el que tengo que comprar, ¿qué es lo que debo de comprar? ¿Un Toyota o un Mercedes? Voy a buscar a ver en qué pasaje me da la respuesta. ¿Verdad que no se trata de eso? No, pero sí me va a dar principios sabios para yo aplicar esa situación, por ejemplo, con lo que viene siendo la economía, que nos da principios en cuanto a cómo usar el dinero del Señor, cómo lo debemos de usar. Entonces, cuando usamos esos principios bíblicos de cómo debemos usar el dinero, ¿verdad? Con sabiduría, de acuerdo a un presupuesto, lo más seguro es que mis emociones y mis sentimientos me dicen, el Mercedes, es la voluntad de Dios, el Mercedes. Y el Señor te dice, el pinto. ¿Por qué? Porque mis finanzas nomás realísticamente me dicen lo que verdaderamente yo puedo y debo, nada más, de acuerdo a mis finanzas. Entonces, tiene esos principios bíblicos aplicables a todas las áreas de nuestra vida. Entonces,
lo que voy a hacer en los próximos mensajes, voy a estar tocando alguno de estos temas. No todos los 13, porque se imaginan cuánto tiempo me tomaría si hago predicaciones sobre estos 13. ¿Qué tanto tiempo creen ustedes que me tomaría cubrir los 13? ¿13 años? No sé, pero vamos a ver nomás algunos de ellos, ¿verdad? Y vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el primero, sabiduría divina y sabiduría humana, ¿okay? Que es algo que todos los días nosotros tenemos que confrontar. ¿Cómo voy a operar yo en esta situación? ¿Cómo voy a operar yo en mi vida en este día de acuerdo a mi sabiduría humana, a mi lógica, a mi entendimiento humano o de acuerdo a la palabra de Dios? Porque verdaderamente existen esos dos mundos, existen en nuestra vida y ahí están latentes, que es lo que la Biblia le llama la carne y el espíritu. Ahí están latentes los dos, y los dos dice la Biblia que se oponen entre sí. Son dos sistemas que se oponen, que no se pueden verdaderamente balancear, la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. No es que Dios diga, oh, ¿qué? ¿De veras tú tienes una mejor idea que la mía? Vamos a combinarlas y vamos a hacer una entre tú y yo. No hay nada superior a la sabiduría de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener fe para decir, aunque yo vea que no me conviene o lo que sea, yo voy a seguir la sabiduría de Dios. Yo voy a seguir la sabiduría de Dios. ¿Okay? Fíjense, ¿qué es lo primeramente que nos dice en cuanto a esto? No confíes en tu propia sabiduría, en tu propia lógica, en tu propio conocimiento humano. No confíes, sino teme y respeta al Señor y aléjate del mal. Y verdad que es muy fácil, casi puedo decir que es más fácil para nosotros confiar en nuestra propia sabiduría que en la de Dios. Por ejemplo, pues yo operé en la sabiduría humana, en mi sabiduría humana, por muchos años antes de venir a Cristo y apenas empezar, porque cuando viene uno a Cristo no quiere decir que ¡prum!, ya cambió su mente y ya puede entender todo esto, sino que empieza el proceso para la renovación de nuestra mente, la transformación de nuestra mente comienza. Entonces, la sabiduría humana es muy fuerte, quiere prevalecer en todo lo que nosotros hacemos durante el día. Es una guerra, es la guerra entre la carne y el espíritu. ¿Okay? Y ahí es donde nosotros tenemos que determinar a quién le voy a dar el triunfo, sabiduría de Dios o sabiduría humana. Y es por eso que dice, no confíes en tu propia. ¿Y saben por qué es muy fácil confiar? Porque por lo general la sabiduría humana tiene lógica humana, y la lógica humana no siempre va de acuerdo a la revelación divina de Dios. Yo tuve un curso sobre lógica filosófica y ahí me di cuenta, ¿verdad?, cómo hay muchos argumentos lógicos, filosóficos, que suenan como que es una verdad, una gran verdad, pero luego los compara uno con la revelación de Dios y dice, no, pero no es así de acuerdo a la revelación de Dios, esta lógica filosófica, ¿verdad? Entonces siempre uno tiene que ceder a la sabiduría de Dios y no a la del hombre, a la de Dios. No confíes en tu propia sabiduría, sino teme y respeta a Dios. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque ustedes han oído y conocen el Salmo 9:10, que dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor, el temor a Dios. El principio de la sabiduría, una versión más moderna dice, el fundamento de la sabiduría es el temor a Dios. O sea que si usted quiere operar en la sabiduría de Dios, va a tener que tener ese fundamento, el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios?
un miedo aterrador. ¡Ay, Dios, mejor me escondo, no quiero nada con Él! Al contrario. El temor a Dios bíblicamente es que nosotros tengamos una gran admiración por Dios, que podamos decir, ¡wow! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia! Que eso nos guía a respetarlo. Y entonces al respetarlo, pues yo ya lo puedo obedecer. Yo ya lo obedezco. Entonces es algo positivo el temor a Dios, no es algo negativo, es algo activo, no es algo pasivo que produce nuestra vida. Y por eso dice, no confíes en tu propia sabiduría, sino teme y respeta al Señor para que puedas formar ese fundamento en el que ahora sí puedas crecer en la sabiduría de Dios. Tienes que tener ese fundamento. Eso es lo que es. Ahora, Proverbios nos da una fórmula que nosotros debemos seguir si queremos que los proverbios sean beneficiosos para nuestra vida. ¿Usted quiere que los proverbios sean beneficiosos en su vida? Claro, de uno decir, por supuesto, es la sabiduría de Dios. No es cualquier cosa. Nomás póngase a pensar. Fíjese, en tiempos antiguos, cuando se supo que Salomón era una persona muy sabia, venía gente de todo el mundo para escuchar su sabiduría. Ahora usted no necesita a viajar lejísimos. Ahí lo tiene el libro. Ahí lo tiene en su teléfono. En diferentes traducciones. Ahí lo tiene. No necesita hacer eso. Entonces necesitamos apreciar grandemente la sabiduría que viene de parte de Dios y que nosotros podamos ver que lo que nos dice, pues yo debo de creerlo y vivirlo. Por ejemplo, esta fórmula, déjenme se las presento. En la fórmula de Proverbios nos dice que primeramente tenemos que tener conocimiento. Y van a ver ustedes, si usted va a través de Proverbios, va a ver que habla también mucho del conocimiento. Porque el conocimiento que habla aquí es que procuremos hacer una acumulación de esta información que es la palabra de Dios. Lo que nos informa Dios en el libro de Proverbios dice, acumúlalo. Sí, estúdialo, entiéndelo, acumúlalo, para que de ahí pases a la comprensión. Y la palabra comprensión habla de detención de información, que no se te vaya. Como una palabra que entendemos para detención es, el fulano fue detenido y ya está en la cárcel, ¿verdad? Entonces está diciendo, encarcela esta información de Dios ahí en tu corazón, en tu mente, guárdala, que no se te vaya. Como el Señor Jesucristo nos dijo que muchas veces la palabra de Dios es esparcida y nosotros no la detenemos, no la guardamos y vienen las aves, o sea, el enemigo, y se la lleva y ya no produjo ningún fruto en nuestra vida. Nada. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, entonces en la acumulación de información, yo estudio la palabra de Dios, la leo para tener ese conocimiento. En la comprensión, ahí empiezo yo a meditarla para comprenderla, cómo se aplica, cómo se relaciona aquí, allá y acá y acá, y empiezo yo a hacerla, y luego después de eso, la voy a vivir, voy a aplicar esa información a mi vida, y ahí es cuando yo vivo en sabiduría. Ahí es cuando yo soy una persona sabia. Porque no soy una persona sabia nomás con tener acumulación de información. No nomás ahí. ¿Se fijan el proceso para ser una persona sabia? Entonces necesito pasar a ese otro punto y verdaderamente aplicarlo a mi vida. Porque vamos a ver aquí, hermanos. Estamos viendo la sabiduría divina y la sabiduría humana, ¿verdad? Cuando
Cuando nosotros hablamos de la sabiduría divina, sabiduría humana, muchas veces somos engañados por nuestras impresiones, nuestros sentimientos, de tal manera que creemos que con tener buenas intenciones es suficiente. El hacer las cosas con buenas intenciones es suficiente. Y Proverbios nos enseña que no debemos de engañarnos por esas impresiones humanas, que las buenas impresiones son suficientes. Como por ejemplo, ¿cuántas personas no creen que usted va a estar bien con Dios? Y personas de cualquier otra religión del mundo, me han dicho musulmanes, lo que sea, van a estar bien con Dios, van a ir al cielo si fueron sinceros en sus creencias. Si ellos fueron sinceros en sus creencias, Dios se los va a tomar a favor y van a entrar al cielo. Entonces, la fórmula que hicieron es sinceridad igual a salvación. ¿Es bíblico? ¿Sí o no? No es bíblico. Porque entonces no necesitamos a Cristo. Hay que mejor predicar sinceridad nada más y no salvación por medio del sacrificio de Cristo. Ya no hay que predicar que somos pecadores, nomás que necesitamos sinceridad y ya vamos a estar bien con Dios. Y no es así, ¿verdad? Eso no es. Y lo mismo pasa, ¿verdad? Con esto, que creemos que con tener nada más buenas intenciones, entonces es suficiente. ¿Y cuántas personas no han arruinado sus vidas y otras personas nomás por las buenas intenciones? Porque el Proverbios 16:25 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, correcto, está bien, pero al final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque aquí nos está advirtiendo, seguiste tu propia sabiduría humana, que lógicamente te decía, está bien, mira, ¿qué puede estar mal? Ya lógicamente ya lo analicé y pues, adelante, vamos a darle gas. Y sin embargo la Biblia dice, si tú no consultaste con Dios en su palabra para verdaderamente comprobar que es de acuerdo a la sabiduría divina de Dios, pues te puede salir mal eso. Puede salir mal eso. Y es por eso que uno tiene que acudir a la palabra de Dios. ¿Para qué queremos la Biblia? ¿No debe ser un libro de consulta para la vida? ¿O es un libro para tenerse guardado o para nada más discutirse y alegarse y pelear acerca de creencias y esto y lo otro? ¿No debe de ser un manual para la vida? ¿Sí o no? Es un manual para la vida. Lo que debe ser. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos advierte y nos dice, ¿verdad? Ten cuidado, porque el que tú tengas buenas intenciones no quiere decir que va a ser el camino correcto de Dios. Tus buenas intenciones, no. Tienes que asegurarte que verdaderamente estás haciendo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque, miren, vamos a ver el siguiente proverbio, el resultado de seguir la sabiduría de Dios. Cuando nosotros tomamos el tiempo y decimos, antes de tomar yo esta decisión, yo quiero verdaderamente asegurarme que es de acuerdo a su palabra, que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, dice, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Si verdaderamente lo buscamos, ¿verdad? El querer saber si esto es de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dice, cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Son la clave de la vida. Qué importante. Entonces nos dice, ¿verdad? Que cuando nosotros seguimos la sabiduría de Dios, ahí nos dice, ¿verdad? Que no nos van a detener, no vamos a tropezar, no vamos a caer y que debemos de aferrarnos, que era lo que les decía yo, ¿verdad? El de encarcelar su palabra, encarcelarla, detenerla en nosotros, porque es la clave de la vida.
Si yo quiero tener éxito en la vida, lo único va a ser siguiendo el manual de la vida que el Señor me dejó. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y así, ¿verdad?, hay muchos más versículos que constantemente nos están hablando y comparando la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. ¿Okay? Número 2, vamos a ver los deberes de los padres que habla aquí la Escritura, ¿verdad? En Proverbios, en uno de los deberes. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el deber principal de un padre para con sus hijos? ¿Cuál es el deber principal? Alguien en inglés me dijo. Alimentarlos porque siempre traen hambre. ¿Cuál será el deber principal de los padres? A ver, nomás uno por uno, a ver, díganme. Levante su manita y yo le doy chance de que lo podamos oír. ¿Quién dijo? ¿Cuál es el deber? Conozcan a Dios. Que conozcan a Dios. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga algo diferente? Amarlos. Amarlos hasta el infierno, ¿verdad? No, está bien, amarlos. Instruirlos. Bueno, el teólogo ricachón le dio en el punto, ¿verdad? Dice Proverbios 29:17, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Ahora, ¿qué se le viene a usted luego a su mente por la palabra disciplina? Cuando dice disciplina a tu hijo, ¿qué se le viene a la mente a usted luego como significado? Chanclazo, ¿verdad? El jalón de mechas, el pellizco, el cintarazo, el patadón, el coscorrón. Bueno, hay tantos métodos bíblicos, ¿verdad? Que es lo primero que se viene. Por eso en el de inglés, un jovencito es lo que dijo cuando dije, ¿qué es lo que entienden por disciplina? Y luego dijo, cintarazos o nalgadas, no me acuerdo cuál de las dos cosas dijo, nalgadas o cintarazos. Pero principalmente para la cultura hispanoamericana, esto es lo más común que se nos viene a la mente y en la manera que usamos la palabra disciplina, ¿verdad? Nada más pensamos en da. Pero en realidad, bíblicamente, hermanos, cuando dice aquí, disciplina a tus hijos, la palabra disciplina proviene y es una de las variantes del original que quiere decir, ¿verdad?, de discipular. De discipular. Entonces muy bien podríamos cambiarle, discipula a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. ¿Y qué se necesita para discipular? Enseñar. Y no se frustre cuando usted le dice, ¿cuántas veces te he enseñado, te he dicho esto? Al contrario, la Biblia dice que ese es el método en el que aprendemos con repetición. ¿Se imaginan ustedes en más de 30 años que tengo con ustedes cuántas veces no he repetido? Repetición. Por eso en la misma palabra de Dios, en Deuteronomio dice, y les enseñarás a tus hijos a levantarse, luego levantarse. Al llevarlos a la escuela, les vas a enseñar en el camino. Cuando los devuelvas, que vuelvas a recogerlos en el camino, les enseñarás. Cuando lleguen a la casa, les enseñarás. Al acostarse. O sea, está hablando de que nuestra responsabilidad es de una constante enseñanza que debemos estar impartiendo a nuestros hijos. Y no se frustre de eso, al contrario, véalo como un privilegio y una bendición de parte de Dios. ¿Por qué creen que es tan importante que nosotros los padres nos preparemos seriamente? ¿Por qué? Porque vamos a ser los maestros principales de nuestros hijos. Nosotros vamos a ser los maestros principales de nuestros hijos. Entonces tenemos que enseñarles. Cuando un padre nos dice, no, es que eso no es para mí, que les enseñen en la iglesia, que les enseñen en la escuela. No, esa es su responsabilidad. No puede tomar una actitud pasiva.
y decir, eso es para alguien más, yo no soy bueno con las palabras y que no, son pretextos, son pretextos. Todos tenemos que hacerlo y aprender y esforzarnos y confiar en Dios y hacer lo que es la voluntad de Dios, porque eso es lo que la Biblia nos dice. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón, o al menos que quieras lo contrario. Entonces, olvídate de enseñarles, olvídate. Y así debemos de hacerlo. Y es por eso que marido y mujer deben de estar en la misma página en cuanto a eso, porque muchas veces yo he visto así en consejería que uno quiere enseñar y ser fuerte y el otro no. ¿Y por qué lado creen ustedes que los hijos van a preferir? ¿Y para dónde se van a inclinar? Para el permisivo, ¿verdad? Para el permisivo, pero para el que está queriendo implantar ese es el ogro, el monstruo. Evítenlo. La sangre de Cristo. Y eso está mal en un matrimonio. En un matrimonio tienen que estar los dos en la misma página para que puedan discipular a sus hijos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la madre es la que pasa más tiempo con los hijos. ¿Qué va a hacer todo ese tiempo? ¿Echarlo a perder o va a trabajar en discipular? Y luego el padre, el poco tiempo que tiene, ¿qué va a hacer? ¿Ponerse a leer el periódico y a dormirse o también a discipular? Ahí tiene, ¿verdad? Los dos que estar haciendo su labor para que Dios obre. Porque cuando los hijos ven a los padres divididos en esa área, ellos toman ventaja. Y no para bien, sino para mal. Lo toman para mal la ventaja. Entonces, discipula a tus hijos. Es el rol, el deber principal de nosotros los padres. Pero también esta palabra sí tiene otra connotación, ¿verdad? Que dice aquí, no dejes de disciplinar, otra vez usa la misma palabra, a tus hijos. Y nos dice cómo, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarles la vida. Se vean que esta es la única manera en que lo tendemos a verlo nada más, en este aspecto. Y está bien mal, no es efectivo cuando nomás aplicamos esta área y no aplicamos la otra, de discipularlos, de enseñarles, de educarlos. No hacemos eso y nomás hacemos esto. Y es lo que nos dice ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, que provocamos a ira a nuestros hijos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y los provocamos a ira. Entonces, tiene que haber ese balance que nos está diciendo la palabra de Dios. Tiene que haber disciplina física. Porque, fíjense, dice, bien puede salvarles la vida. Cuando nosotros los disciplinamos físicamente, hermanos, es como una advertencia que les estamos dando a nuestros hijos, ¿verdad? Porque ¿verdad que la disciplina física es dolorosa? Entonces tiene uno siempre que hacerles la analogía y decirles, yo sé que es dolorosa. Yo sé que es dolorosa. ¿Verdad que Dios también nos disciplina y con vara? ¿Por qué? Dice que porque nos ama. Porque nos ama. Entonces cuando usted le dice a sus hijos, es que te amo, y va a decir, pues no me ames tanto, mejor ódiame. Porque duele. Pero, hermanos, tiene uno que enseñarle, decirle, mira, yo sé que duele. Yo sé que duele. Pero yo quiero que aprendas que si tú ahorita no respetas la autoridad, que nosotros tus padres somos la autoridad, nuestras leyes, porque tenemos leyes que estás quebrantando, estás rompiendo, entonces después vas a hacer lo mismo allá en el mundo. Y va a ser bien doloroso lo que te va a venir allá. Va a ser bien, esto que estoy usando como ilustración de dolor no es nada comparado a lo que vas a sufrir allá. No es nada comparado. El dolor que te va a traer emocional, espiritual, físico, no es nada. Por eso desde ahorita te estamos advirtiendo y te lo estamos ilustrando. Entonces les enseña a uno, ¿verdad?
que la disciplina física, como dice aquí, no los va a matar. ¿Qué pasa hoy en día en el liberalismo? Que no deben de nalguear, de darles a sus hijos. Si alguien ve, llámele a la policía, hay abuso de niños. Hoy en día, si ven que alguien nalguea a su hijo, se asusta y le llama a la policía. Pero si ven que andan robando tiendas y andan quemando y destruyendo carros, no, todo eso está bien. ¿Saben cuál es la ley aquí en California? Que usted puede entrar y robar una tienda, lo que sea, y no le va a hacer nada a las autoridades, al menos que pase de $1,000. Pero usted le figura 999.99 y quedó libre. Por eso ahorita me voy a ir, ya vi una computadora que me gustó y ahorita la tienen especial en 999. Así es. Entonces, se fijan que debemos nosotros obedecer, practicar lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto a la disciplina. Por eso en el siguiente proverbio ya une las dos maneras de disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Dice, la corrección, que es con enseñanza, con discipulado, y la vara, que es física. Una es ahí intelectual, mental, y la otra es física, imparten sabiduría. Pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Entonces, ¿se fijan ahí la corrección? Porque, ¿qué quiere decir la corrección? Que les va a uno a enseñar, mira, estás mal aquí. Y entonces uno trata de corregirlos, hacerles que cambien el error de creencia que tienen por la verdad de Dios. Entonces uno les está ayudando a que haya la transformación de su mente, que habla en Romanos 8. Con el discipulado, con la enseñanza, les cambia uno su mente. Entonces viene la corrección y luego viene también la varita. Las dos cosas, dice aquí, va a ser un balance, que tiene uno que usar las dos, no nomás una. Porque dice aquí, habla del hijo consentido. Ahora, si usted le pregunta a un padre, ¿tu hijo está consentido? Va a estar bien difícil que diga, sí, lo tengo bien echadote a perder. Va a estar bien difícil que reconozca que lo tiene consentido. Va a decir, no, yo no. ¿Y hay hijos consentidos? Sí. Hay hijos consentidos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si usted no reacciona y no se da cuenta, va a ser una vergüenza para usted. Va a ser una vergüenza para usted. Yo recuerdo en mi familia, uno de mis hermanos, mi abuelita lo tenía consentido y nos decía, él es mi favorito. Nos la cantaba en la cara. Y a él, ¿verdad? A él le traía sus cigarritos y le traía sus dulces y dejaba su dinerito. Es para él porque él es mi favorito. Pues bien consentidote y terminó bien mal. La la oveja negra de la casa. La gran vergüenza de mi madre y de mis padres. Entonces muchas veces cree uno que no, yo no los tengo consentido. Miren, hay varias maneras por las cuales uno puede sobreconsentir, ¿sí?, a un hijo, tenerlo consentido. Primero, sobreprotección. El de esa sobreprotección de que, ay, pero cuidado, y lo va a echar a perder con la sobreprotección. Ahora cualquier persona, cualquier mamá, porque muchas veces es de parte de las madres esa sobreprotección, puede decir, no, pero yo no lo sobreprotejo, yo nomás lo estoy cuidando. Pero tiene que tener cuidado porque ese cuidado se puede pasar la línea a la sobreprotección. Hay una línea muy finita en la que se pasa uno, en todas las áreas de la vida se puede uno pasar. Se puede uno pasar y ahí ya se pasa a la sobreprotección. Otra de las maneras en las que los hacemos consentidos es cuando les tenemos lástima. Ay, pobrecito, es que
ha sufrido tanto, no tuvo papá o no tuvo mamá, o esto, o su enfermedad, o su incapacidad, y empiezan con esa lástima, empiezan verdaderamente a consentirlos. Y acuérdense, consentirlos es echarlos a perder. Echarlos a perder. Tenemos que verlo de esa manera. Otra manera, ¿verdad?, en que se consiente cuando es que es mi único hijo, es mi única hija, es el gran tesoro que Dios me dio. Y bueno, lo mencionan de una manera como que uno dice, no, pues es tu Dios. Ya en la manera que lo ves, en la manera que lo tratas y todo, es tu razón de vivir y de existir. Ese hijo, esa hija. Entonces, esa actitud lo va a consentir y lo va a echar a perder. Tenemos que tener mucho cuidado porque así es como salen echados a perder con el consentirlo. No lo está aquí advirtiendo la palabra de Dios. Cuando nosotros como padres somos permisivos con ellos. Que porque, déjalo, está chiquito, es niño, es joven, nosotros fuimos jóvenes y déjalo. Y lo echar a perder. Déjalo echar a perder. Como también, ¿verdad?, el padre descuidado que no le importa, ¿verdad? Lo va a echar a perder. Y así, ¿verdad? Hay muchas maneras en las que nosotros debemos de meditar si nosotros estamos haciendo lo incorrecto. Ay, Sergio, apúrate. Ya. Estás muy consentido. Ok, otra de las maneras, ¿verdad? Vamos a apurarnos. De los hijos. Dice, hijo mío, obedece a los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Ahora estamos viendo el otro lado de la moneda, los deberes de nuestros hijos. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Entonces, jóvenes, aquí tienen ustedes su parte, su deber, obedecer a sus padres, no descuidar lo que ellos les han dado de instrucciones. Tienen que guardarlos, atesorarlos en su corazón para que lo tengan siempre pendiente. Átalos alrededor de tu cuello, que siempre estén presentes en ti. Entonces, estas son las responsabilidades de los hijos. Que los hijos no tomen, ya sé. Cuando un hijo empieza, ya sé, es necedad. Si usted, joven, señorita, tiende a ya sé, y a tomar en loco a sus padres, es señal de necedad. Tiene que hacer esto. Tiene que hacer esto para que le vaya bien. Porque fíjense, dice, el padre de hijos piadosos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Por eso, alegra a tu padre y a tu madre. Que sea feliz la que te dio a luz. Entonces está diciendo, hijos, ustedes quieren ver a su papá y a su mamá felices. Entonces, sé piadoso. Quiere decir, crece en espiritualidad. Sé un hijo espiritual. Sé un hijo espiritual y vas a ver qué felices van a ser tus padres. Si tú no eres espiritual, joven, señorita, y eres carnal y rebelde y todo, tal vez no lo puedas ver, ¿verdad?, en la cara de tus padres, ¿verdad?, su infelicidad y su insatisfacción. Pero si pudieras ver su corazón, ahí vas a ver el dolor que tienen, el sufrimiento que tienen. ¿Por qué? Porque tú no has tomado en serio el verdaderamente crecer en espiritualidad y ser espiritual. Entonces, de acuerdo a Proverbios, a la sabiduría de Dios, esto es lo que un hijo debe hacer. Debe hacer. Entonces, por último, nomás recordarles, ¿verdad?, la fórmula que debemos hacer. Ahorita hemos recibido conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora eso debemos de
no dejarla que se nos vaya, ¿verdad? Tenemos que detenerla. Continúen ustedes meditando, pensando, aplicándola a la vida, ¿verdad? Para que la puedan comprender. Habla de abrazar, que sea suya, para que la puedan aplicar a su vida y entonces puedan ustedes vivir en sabiduría. Vivir en sabiduría. Como les digo, hay 31 proverbios, un proverbio para cada día del mes. ¿Okay? Ustedes han oído un dicho, ¿verdad? En inglés que dice, an apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día mantiene alejado al doctor. ¿No han oído ese? Bueno, pues podríamos aplicar uno aquí también. Un proverbio al día mantiene alejada la necedad. Mantiene alejada la necedad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. No tan solo moriste en la cruz por nosotros, sino que nos has dejado este hermoso manual en el que tenemos todo lo necesario para una vida piadosa. Ayúdanos, Señor, a que la podamos poner en práctica, que la podamos vivir y así podamos nosotros constatar que verdaderamente tú vives y eres real. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.